Muy buenos días, señores del jurado, doctora Maritza Méndez y doctor Enrique Urquidi Páez. Hoy le vengo a hablar de los delitos informáticos. Para empezar, le voy a hablar del planteamiento del problema que en base a nuestro Código Penal boliviano, en el artículo 363 bis, reconoce únicamente dos delitos informáticos, y en una sociedad donde la tecnología no la ha hecho más que ir hacia adelante, así como la tecnología también nos ayuda y nos facilita día a día a la vida y simplifica muchas cosas en el diario vivir, por así decirlo. Así también sucede con delitos, y al ser una novedad, aparecen nuevos delitos o nacen nuevos delitos. Al llamarlos nuevos nos referimos prácticamente a que son de reciente aparición, sino que son más actuales y aún no contemplamos, al menos de esta manera interna, en nuestro ordenamiento, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico, cosa que no debería pasar desapercibida, ya que son muchos delitos informáticos los que se pueden causar demasiado daño a las personas. En un claro ejemplo, ¿no? Las estafas, el robo de información que atenta contra el patrimonio de la víctima, y que si bien son nombrados de manera indirecta en el artículo 363 del Código Penal boliviano, establecido, al menos en mi opinión, no es proporcional, sino también existen delitos como el acoso cibernético y delitos más graves como ser la pornografía infantil, en que estén penados, digamos, pero la pena aún sigue siendo muy leve, que tristemente son una realidad en nuestra sociedad y no pueden ser pasados por alto. Como objetivos tenemos dos objetivos muy importantes, objetivos generales, que son la actualización de nuestro Código Penal, que se busca poder combatir a aquellas personas inescrupulosas que incurran en los delitos anteriormente mencionados. Así Bolivia puede sumar a uno de los muchos países que combaten el contenido explícito contenido explícito con menores de edad involucrados, logrando desenmascarar y castigar aquellas redes que hasta ahora operan con total tranquilidad. Asimismo, podemos frenar el robo de información privada. Delitos contra menores. En sí, los delitos contra menores serán reprimidos con prisión de 6 meses a 4 años el que produzca, financie, ofrezca, comercialice y publique cualquier medio de representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales, o toda representación de sus partes genitales que pueden ser predominantes, al igual que al organizarse espectáculos en vivo en representaciones sexuales explícitas en las que participaran dichos menores de edad, y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales. Será reprimido con prisión de 4 meses a 2 años al que tuviera en su poder representación de las descritas en el párrafo anterior. También será reprimido de 1 mes a 3 años el que facilitara el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar materiales pornográfico a menores de 14 años. La suplantación de sitios web para capturar datos personales.
El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello diseñe, desarrolle, trafique, venda o ejecute programa o envíe páginas electrónicas o también ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarentena de 48 o 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado como pena más grave. El objetivo específico: combatir a todo aquel que produzca, ofrezca, comercialice y publique fácil y facilite cualquier método de representación de menores de 18 años, como anteriormente habíamos hablado, y se va a castigar todo aquel que suplante sitios web para capturar esos datos personales de personas, de niños que entraran a sitios web y quisieran acceder a páginas prohibidas, por así llamarlo, como estamos viendo en la actualidad. Seguimos con el marco teórico. El marco teórico. Los antecedentes de los delitos informáticos van al paro del desarrollo de las tecnologías de la información. Con el desarrollo de la tecnología, la sociedad se ha visto en un panorama de avance y desarrollo en todas sus áreas. Por desgracia, la delincuencia también nos supera bastante en esa parte, ya que se beneficia mucho de lo que es la tecnología y aprovecha al máximo. Entre los beneficios que ofrece el uso de las redes de comunicación a los delincuentes se encuentra la capacidad de cometer delitos de cualquier parte del mundo, del planeta, velocidad, gran cantidad de víctimas potenciales y anonimato, entre otros. Uno de los primeros y más importantes ataques en la historia del Internet se remonta a Creeper en 1971, escrito por el ingeniero Bob Thomas. Es considerado el primer virus informático que afectó a una computadora, el cual mostraba un mensaje en los equipos infectados, el cual no causaba daño alguno. Fue la base para el desarrollo de ataques posteriores con pérdidas de multimillonarias, como se menciona en el sitio web de la Interpol. Se estima que en el 2007 y 2008 la ciberdelincuencia tuvo un costo a escala mundial de unos 8 millones de dólares, que desgraciadamente la historia fue muy conocida y ha estado viva durante muchos siglos. Fue en países como Holanda o Dinamarca entre la década de los 60 años y 70, dentro del contexto de la revolución sexual, en donde aparecieron revistas diversas con pornografía infantil, aparándose en el vacío legal que en aquellos momentos existía. El crecimiento de Internet, una cuestión realmente positiva para lo que concierne a la libertad de expresión, ha supuesto, por desgracia, un aumento en el consumo de este tipo de contenido, facilitando así a la población en general el acceso del mismo. Y es que actualmente se tiene constancia que existen más o menos 4 millones de espacios virtuales que el acercamiento de muchos usuarios del diseño web o programas de edición de páginas web o páginas simples ha provocado un aumento de este tipo de contenidos, especialmente porque en tan solo minutos puede poner a disposición a millones de usuarios
el contenido de dudosa legalidad. Este es un hecho contrastado por Parry Afta, quien cree que se creen al día más o menos alrededor unas 500 nuevas zonas virtuales destinadas a la difusión de este contenido, una cifra que sin duda alarma sobre la problemática que se supone en la actualidad para el Internet. También calcula que alrededor del 60% de los sitios web existen dedicados a esta temática, que son acceso privado, un acceso muy restringido, con una cuota que ronda los 40 euros mensuales de promedio. Un cálculo estimado arrojaría cifras escalofriantes, alrededor de 1.000 millones de euros mensuales, que genera este mercado que expone sexualmente a niños, adolescentes y niños desprotegidos, sin su consentimiento, de manera ilegal, obviamente. Y es que ya no solo se trata de páginas web o páginas con acceso tan público al momento que uno paga, sino que con el paso del tiempo se comenzarán a utilizar correos electrónicos, chats, foros y recientemente espacios como MySpace, o tanto la distribución de archivos mediante programas como el envío de este tipo de material mediante telefonía móvil. Se ha demostrado que los usuarios y consumidores de este tipo de material, además de producirlos por sí mismos, tratan de aumentar su colección, de tal forma que unos u otros envían todo tipo de archivos y datos y otros datos muy importantes. Más de 2 millones de niños y niñas en el mundo son tratados más que todo como mercadería, como forma de generar dinero, objetos sexuales prácticamente, y generan mucha plata de ello. El 30% de los consumidores de la pornografía infantil en Internet terminan poniendo en práctica lo que ven estos contenidos. Según ANESPAT, en su informe del año de 2005, indicaron que en Internet había aproximadamente 4 millones de direcciones con material sexual infantil. De estas, 1.600.000 páginas son gratuitas. El resto es un 60% accesible mediante un pago o una cuota. Esta cifra al año 2007 ha aumentado en casi 5 millones y cada día se crean un promedio de 500 páginas. Y los foros de pedrastra en todo el mundo, lo que hace viable basar toda la lucha contra la pornografía infantil tan solo en el bloque o anulación de dichas páginas. Más que todo, el punto principal es la prevención. Estados Unidos es el mayor productor de pornografía en Internet, le sigue Corea del Sur, y en Latinoamérica es Brasil. Es el país más afectado de los delitos relacionados con distribución, difusión y venta de pornografía infantil. Teorías a favor. En el aspecto más importante de la informática radica en que la información ha pasado a convertirse en un valor económico de primera magnitud. Desde siempre el hombre ha buscado guardar información, en el pasado y convertirse en un valor relevante para usarla después, digamos, ¿no? Como señala Camacho Loza, en todas las facetas de la actividad humana,
existen el engaño, ¿no? Las manipulaciones, la codicia, las ansias de venganza, el fraude, en definitivamente el delito. Desgraciadamente es algo constitucional, constancial al ser humano, y así puede constatar a lo largo de la historia. Entonces el autor se pregunta, ¿y por qué la informática habría de ser diferente? Existe un consenso general entre los diversos estudios de la materia en considerar que el nacimiento de esta clase de criminalidad se encuentra íntimamente asociada al desarrollo tecnológico informático. Las computadoras han sido utilizadas para muchas clases de crímenes, incluyendo fraude, robo, espionaje, sabotaje y hasta asesinatos mismos, ya que fueron los primeros reportados en 1958 por el profesor Manfred Mönch. Este fenómeno ha obligado el surgimiento de medidas legislativas penales en los Estados Unidos y en estados industriales más que todo, donde hay conciencia de que en los últimos años ha estado presente el fenómeno delictivo informático. En nuestro país, el fenómeno de criminalidad informática o de los llamados delitos informáticos no han alcanzado todavía una importancia mayor como tal. Esto es porque cuando no se conoce en nuestro entorno mucho sobre esta clase de infracciones, a pesar del afecto del aldea global que estamos viviendo y la razón de que esta nueva forma de lesión a bienes jurídicos tutelados no sea tomada en cuenta, es porque se ha perdido por parte de la legislación penal nacional la conexión entre esta y la realidad social actual. Problema que no solo es en el área penal, sino en todo el ordenamiento jurídico de criminalidad informática. Teorías en contra. Investigar el delito desde cualquier perspectiva es una tarea compleja. De eso no hay duda. Hay dificultades que surgen al tratar de aplicar el método científico a la delincuencia transnacional y al crimen organizado en buena parte. Ya fueron establecidos en estudios anteriores, pero enfrentar este tipo de delincuencia a todo nivel es la área a la que se aboca el Ministerio Público por mandato constitucional y por disposición legal. Ahora bien, el fenómeno descrito de los últimos tiempos ha tenido un avance significativo, tomando en cuenta la manifestación de la globalización, la cual no solo ha tenido beneficios, sino también ha contribuido a la manifestación de esta clase de delito y tecnificado a otras claves como son los llamados delitos informáticos. Como escribe Albanés, citado por Carlos Loza, el crimen organizado no existe como tipo de ideal, sino como un grado de actividad criminal o como un punto del espectro de legitimidad. En este contexto es el crimen organizado que a través de los años se ha transnacionalizado su actividad y por ello se había dado de delincuencia transnacional. En cuanto a la normativa internacional, me inspiré más que todo en la normativa venezolana y la argentina, ya que para ser países vecinos
tienen establecido en su normativa penas y multas para esta clase de delitos informáticos. Hipótesis. Con el con el endurecimiento en la incorporación de una norma en nuestro Código Penal boliviano que prohíbe y castigue la producción, comercialización y tenencias de materia pornográfica que involucra niños menores de 18 años con fines sexuales. Asimismo, aquellos que envíen a terceros un sitio web de manera engañosa con el fin de robar su información personal en base a datos de organizaciones internacionales que luchan contra las redes criminales de los delitos antes mencionados, mejorando la aplicación de los derechos y garantías constitucionales de los niños y la privacidad, más que todo, de disminuir la producción y los afectados por estos delitos en nuestra sociedad. Gracias.